Okay. Let's start with the table number 5, and we're going to talk about public policy, health, youth, and welfare debates. As Sandra said before, Emilio unfortunately is not for us today, and we start the presentation of Letizia Munoz Terra, Maria Eugenia Roberti, and Mattias Huge. They're going to present a paper on la tengo aquí, no, la tengo aquí. La comparación de políticas de bienestar en América Latina, discusiones teóricas y desafíos metodológicos en el primer cuarto del siglo XXI. Leticia, ¿está? Leticia. Sí, María, aquí estoy. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola. Ok, tienes 15 minutos, Leticia. Ok. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto estar participando en esta conferencia en Calabria. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de esta conferencia, a Vincenzo, a Sandra, a Patricia, a Emanuel, creo que a Olga y a Lalo, que tuvieron como esta iniciativa desde el grupo de INCASI en el que ellos están. Me parece súper interesante y hasta ahora, por lo que vengo escuchando, viene siendo súper interesante y productivo. Nuestra presentación se llama La comparación de políticas de bienestar en América Latina, discusiones teóricas y desafíos metodológicos en el primer cuarto del siglo XXI. Esta es una presentación que escribí junto a dos queridos colegas de la Universidad Nacional de La Plata, Eugenia Roberti y Mattias Huge. Un poco comentar que, digamos, esta presentación es el resultado de algunas discusiones que venimos teniendo en el equipo de investigación de la Universidad Nacional de La Plata sobre las desigualdades sociales, las trayectorias laborales, las trayectorias educativas y también la mirada sobre de qué manera no solo el trabajo remunerado, sino el trabajo no remunerado también permite explicar digamos, las desigualdades y en este caso nos enfocamos un poco en la mirada sobre los cuidados. Y un poco lo que intentamos hacer fue, bueno, nosotros estamos tratando de comprender de manera comparada las desigualdades en el marco de INCASI y a propósito de esta conferencia que se vincula con las políticas sociales o las políticas públicas es que intentamos escribir y pensar y revisar algunas cuestiones vinculadas a los regímenes de bienestar y cuidados en América Latina. Entonces, el objetivo que tenemos en este trabajo es analizar los modos en que se han desarrollado los estudios comparados sobre las políticas de bienestar y cuidados en América Latina. En particular, nos interesa explorar qué perspectivas teóricas y metodológicas se usan habitualmente en los análisis de las políticas de bienestar y de cuidados en América Latina, enfocando la mirada en la comparación, ¿no? Bueno, cuando se estudian regímenes de bienestar, políticas de bienestar y de cuidados en América Latina, en forma comparada, bueno, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se sabe? Un poco esa es como el espíritu de esta presentación. Entonces vamos a explorar, como recién decía, gracias, Cristian, las perspectivas teóricas, no, atrás si puede ser un segundito. Las perspectivas teóricas y metodológicas utilizadas en el análisis, cuáles son las razones de esas perspectivas teóricas y metodológicas, cuáles son las razones por las cuales se utilizan, y cuáles son las principales consecuencias que estos abordajes han tenido en los hallazgos que presentan y en la información que pueden construir. Ahora sí, Cristian. En primer lugar, lo que nosotros hacemos, bueno, en relación al esquema de presentación, primero tenemos señalamos cuáles son los diferentes tipos de análisis comparados que existen en términos teóricos. Luego miramos los diferentes regímenes de bienestar en perspectiva comparada.
Luego hacemos una presentación sobre las políticas de bienestar y cuidados y finalmente presentamos los balances y conclusiones. Ahora sí. Entonces, si en primer lugar lo que empezamos señalando es una revisión de qué hablamos cuando hablamos de comparación en términos más teóricos, cómo se han estudiado estas comparaciones en las ciencias sociales y, digamos, presentamos ahí las diferentes miradas que hay sobre la comparación tanto en términos teóricos como metodológicos. Entonces, señalamos la importancia del análisis transcontextual, cross-national y cross-cultural, la existencia de una perspectiva que habla de los estudios de casos más similares y diferentes, la existencia de los estudios de caso comparado y la existencia de los estudios mixtos, ¿no? Sobre todo esto, digamos, señalamos que se ha teorizado y escrito sobre cómo se pueden hacer las comparaciones y qué particularidades deberían tener según las distintas tradiciones comparadas. Entonces, una vez que presentamos esto, comenzamos a mirar cómo se estudiaron los regímenes de bienestar comparados en América Latina, y lo que señalamos en principio es que existe, digamos, inicialmente una inspiración en los estudios de Spin-Andersen, basados en casos europeos y anclados en la noción de desmercantilización. Lo que decimos es que los primeros autores que empezaron a trabajar estas cuestiones en América Latina son Mesalago, Figueira y luego, más tarde, Martínez Franzoni, quienes de alguna manera recuperaron las ideas sobre los esquemas de bienestar de Spin-Andersen, pero la revisaron la perspectiva en función de los regímenes de bienestar en América Latina y su comparación. Entonces, Martínez Franzoni, que es, digamos, una referente a los estudios sobre regímenes de bienestar comparados en América Latina, señala la importancia de la familia, digamos, como eje articulador de los regímenes de bienestar en América Latina, dado digamos, la situación de una inexistencia, de una importancia fuerte del mercado y fundamentalmente del Estado, ¿sí? Entonces señala la existencia de regímenes de bienestar como desmercantilizados y también como la posibilidad de la desfamiliarización. Siguiente. Siguiendo un poco esta mirada que señala Martínez Franzoni sobre la importancia de la familia como eje estructurante de los regímenes de bienestar en América Latina, encontramos que se realizaron en Argentina, en América Latina, varias comparaciones basadas en grupos de países, digamos, ¿no? Haciendo comparaciones internacionales. Y lo que vemos es que esas comparaciones internacionales utilizan estadísticas nacionales basadas en encuestas de hogares, en encuestas de gasto social y en datos del Banco Mundial y de la CEPAL. Y lo que se observa es que lo que hacen estos estudios es una integración de la información en base a estadísticas sobre el mercado laboral, sobre la seguridad social y señalan esta cuestión de la desfamiliarización. Y en estos estudios, entonces, hay una tendencia a agrupar países en función de estudios de casos más similares. Y lo que se señala es la existencia de ciertos vaivenes entre los estudios sobre los orígenes de los modelos de prestaciones universales y la variación sobre las reformas neoliberales. Entonces, lo que encontramos es que en líneas generales hay distintas clasificaciones según los autores y según incluso el tiempo, porque a medida que el tiempo pasa, esas clasificaciones se van modificando, porque se van, digamos, reperfilando en función de la mirada y de las estadísticas que van analizando. Pero en líneas generales se señala que existe regímenes de bienestar de un universalismo estratificado en los que se incluye Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica, regímenes duales donde se encuentran Brasil y México, y regímenes excluyentes donde se encuentran otros países de América Latina, como por ejemplo Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Bueno, entonces, ¿cómo se ha hecho estos estudios sobre las políticas de bienestar y de cuidados? Primero, lo que queríamos señalar o lo que nos pareció interesante recuperar es la idea de que existen escasos estudios comparados sobre regímenes bienestar semejante que contrastan tanto la legislación laboral o la legislación de seguridad social vinculado a la existencia de sistemas integrales de cuidados, licencias maternales y paternales y parentales,
leyes de protección a la lactancia, cobertura de servicios de cuidado. Es decir, todos estos, digamos, las comparaciones que realizan esos estudios sobre las políticas de bienestar y los cuidados recuperan entonces la legislación vigente sobre los temas de cuidado. Y las investigaciones, y existen también investigaciones que agrupan países en relación a un perfil de bienestar vinculado con las cuestiones de la dimensión del mercado laboral, la seguridad social, los tipos de familia. Y habitualmente Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica se posicionan en la mayoría de las comparaciones como países semejantes, con que tienen semejanzas en relación a las políticas de bienestar y de cuidado. Bueno, ¿quiénes han estudiado, digamos? ¿Quiénes han hecho comparaciones entre países? Bueno, por un lado tenemos agencias internacionales como la ONU, la CEPAL, la OIT, que lo que hacen es comparan legislación laboral, social y de cuidados y también recuperan las estadísticas existentes en los países para hacer las comparaciones. Por otro lado, existen una serie de estudios académicos que comparan a través de análisis de documentos y estadísticas del bienestar y los cuidados, tanto a Europa como a América Latina, en cuanto, por ejemplo, a las brechas de género, en trabajo remunerado, no remunerado, etc. Y existen también algunos estudios académicos, estadísticos, pero que enfocan la mirada en determinadas políticas, como por ejemplo las políticas de infancia, ¿no? Entonces hacen comparaciones de políticas de cuidado más específicas, sin mirar tanto el régimen de bienestar en términos más generales. ¿Cuáles son, digamos, cómo han hecho, cómo se hacen esas comparaciones? Bueno, nosotros después de la lectura de todo el material que fuimos encontrando, podemos señalar que existen distintas estrategias metodológicas. Por un lado, existen análisis de documento, leyes, decretos y normativas gubernamentales. Existen análisis estadísticos que se basan en encuestas de hogares, en encuestas de uso del tiempo, en la encuesta mundial de valores. Y estas comparaciones suelen ocurrir entre países que poseen mayores protecciones y coberturas en relación a los mercados laborales protegidos, como por ejemplo Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, y también se hacen comparaciones entre lo que se llaman países semejantes en cuanto al mercado laboral, el régimen estatal o familiar. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos comparaciones entre Argentina y Uruguay. Y también existen otros trabajos que lo que hacen es una comparación fundamentalmente basado en encuestas de hogares en los 17 países de América Latina, o se hace la comparación también de la legislación, por ejemplo, de las leyes de, digamos, la cobertura de licencia por maternidad o por paternidad en los 17 países de América Latina. Siguiente. Bueno, ¿qué sabemos entonces sobre el estado de bienestar y los cuidados en América Latina? Algunos apuntes muy breves. En términos generales, lo que todos quienes estudian, independientemente de que lo hagan de manera comparada o no, cuidados, señalan es que existe una ausencia o desarrollo muy acotada de políticas de cuidado. Fundamentalmente, digamos, las políticas de cuidado se vinculan con las políticas de transferencia condicionadas, que lo que hacen es mejorar los índices de pobreza, la escolaridad y algunos indicadores de salud. También, digamos, se estudian o recuperan las políticas de licencias maternales y parentales, que son las más extendidas en términos de cuidado, digamos, ¿no? Y también, ¿qué más sabemos? Bueno, que los cuidados se centran fundamentalmente en estrategias familiares al interior de los hogares y con ello, digamos, existe una sobrecarga en las mujeres en relación a las tareas de cuidado o al trabajo no remunerado en el hogar. Y por otro lado, bueno, que son escasas las políticas y la infraestructura del cuidado comunitario. Todo esto, digamos, de alguna manera se analiza o digamos, nosotros lo vemos como importante en el análisis en relación a, digamos, también algo que algunos textos mencionan y otros no, que es el cambio demográfico, digamos, ¿no? Eh, digamos, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de la tasa de natalidad en los países, que de alguna manera va conformando una necesidad de mirar los cuidados de otra manera y de atender la necesidad de cuidados de otra manera. Bien, ¿cuáles son los vacíos o las debilidades que nosotros observamos en estos estudios de bienestar y de cuidados? Por un lado, lo que encontramos como llamativo o que queremos señalar en particular, porque nos parecía importante a la hora de
el objetivo de esta presentación, es el vacío en la reflexión epistemológica y metodológica en torno a los estilos, posibilidades y limitaciones sobre la perspectiva comparada empleada. Es decir, habitualmente lo que encontramos son textos que hacen comparación entre países, que pueden ser, digamos, cross-national o cross-cultural, que puede recuperar la idea de los estudios de casos más similares o los estudios de casos más diferentes o los estudios de casos cualitativos comparados, pero que no hacen una alusión a esas tradiciones. Y eso nos parece que es llamativo y es interesante señalarlo porque habla de un vacío en la reflexión sobre la comparación que nos parece que es importante atender. Entonces, por ejemplo, se comparan países similares sin justificación explícita de por qué esos países son similares, o bien abarcan, ¿sí? No, tienes 2 minutos. Ya Perdón. termino. Entonces, se comparan países similares sin justificación explícita, o bien se abarcan muestras amplias, 17 o 18 países, sin profundizar en contrastes significativos o en temporalidades históricas que permitirían enriquecer los análisis comparativos, particularmente en una región como Latinoamérica. Y también encontramos una ausencia de perspectivas cualitativas que puedan comprender de manera comparada las representaciones y valoraciones de los actores sociales sobre su bienestar, las políticas y los derechos al cuidado que reciben y las estrategias de cuidados desplegadas al interior de las familias. Entonces, como reflexiones finales, nosotros queríamos señalar o apuntar que resulta imprescindible la construcción primero de políticas de cuidado en América Latina para mejorar el bienestar de la población, eso en términos, digamos, temáticos. En términos de construcción de información, en términos no metodológicos, creemos que sería propiciatorio la construcción de estadísticas comunes sobre bienestar y cuidado. Entendemos que no existe en América Latina, como existe quizás en Europa, una institución como la Comisión Europea que pueda de alguna manera relevar o promover el desarrollo de esas estadísticas, y eso es como lo complejo que existe en América Latina. También creemos que sería fundamental la construcción de información cualitativa común para poder ser comparada sobre bienestar y cuidados. Entonces, en este último sentido, y para realizar un aporte, nosotros estamos en este momento desarrollando el proyecto de Moscal, que es una investigación cualitativa comparada sobre desigualdades sociales en América Latina, reconstruyendo trayectorias educativas, laborales y de cuidados de mujeres de distintas clases sociales en 10 países de la región. Estamos haciendo entonces la investigación cualitativa comparada con trabajo de campo en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, República Dominicana y Uruguay. Esta investigación, de alguna manera, intenta hacer un aporte entonces en la construcción de información cualitativa que luego se pueda comparar. De hecho, está pensada como una investigación comparada, en la que vamos a aplicar la misma guía de preguntas a la misma muestra de mujeres de distintas clases sociales en los 10 países, y la idea de la investigación es integrar analíticamente 3 niveles. Los regímenes de bienestar de los países y todo lo que se ha estudiado sobre los regímenes de bienestar en los países que se incluyen en la investigación, las políticas laborales, educativas y de cuidados específicas, es decir, la dimensión mesosocial, y las dinámicas intrafamiliares a partir de recuperar las trayectorias educativas, laborales y de cuidado de estas mujeres, desde una mirada interseccional de clase, género y edad. Lo que buscamos fundamentalmente es realizar una comparación buscando criterios de semejanza y de diferencia entre los estudios de caso que se están realizando en los 10 países de América Latina. Muchas gracias. Gracias a ti. No tengo pregunta, muy interesante. La palabra ahora Nadia, del Instituto de Investigación Gino Germani de Buenos Aires. Hola, Nadia. buenos días, buenas tardes. Tienes 15 minutos. Muchas gracias. Gracias, es un enorme gusto estar en este encuentro y en esta mesa, así que agradezco a los organizadores del evento. Propongo hacer un recorrido sobre las tramas que tiene una política social. Me planteo las preguntas iniciales, tienen que ver
con qué significa para las familias de sectores populares tener una política social. ¿Qué tienen cuando tienen una política social? Hago foco en el último tramo de la política pública para pensar ahí en las prácticas y en los sentidos que se continúan generando, que se continúan produciendo una vez que la política social llega a destino y está en manos de sus destinatarios. Es el último tramo, el punto que analizo. La categoría que quisiera presentar es la categoría de apropiación colectiva. ¿A qué me refiero con esto? Si bien hay un modo en que toda política social va a delimitar a través de sus lineamientos generales a los sujetos destinatarios, va a delimitar a las personas, a los sujetos destinatarios al problema de intervención y al tratamiento sobre ese problema, también podemos pensar que hay un modo o modos, mejor dicho, en plural, a través de los cuales las personas hacen propios esos lineamientos, hacen propios esos preceptos. Entonces, no hay una apropiación, no hay, digamos, solamente que no está la idea presente de que las personas son personas y familias son receptores de una política social, sino que se la apropian colectivamente. El trabajo, los resultados que presento desde el punto de origen se basan en un trabajo doctoral y a la vez actualizo literatura específica sobre el tema. El aspecto metodológico a señalar es que procuro hacer un corrimiento desde la singularidad de una política social específica hacia los modos de apropiación colectiva presentes en el campo de la intervención pública, generando un esquema, buscando un esquema que permita interrogar a otras experiencias de política social. En la siguiente, por favor. El análisis esquemáticamente se nutre y dialoga con un conjunto de análisis que toman en cuenta, que tienen como preocupación la escala cotidiana de las políticas sociales y que encuentran diferentes formas de etiquetar y de nominar esa experiencia de ser receptor de una política social. Y también el análisis toma, digamos, la mirada fenomenológica que permite hacer foco en el carácter significativo e intersubjetivo de la política social. Me permite enlazar vida cotidiana y política social. Y entonces la mirada, el aporte fenomenológico, en términos conceptuales, evita que la política social sea pensada como una, podríamos decir, añadidura o como algo externo a la vida de la familia, sino que la mirada fenomenológica nos permite iluminar ese enlace, caracterizar los intersubjetivos, el desarrollo intersubjetivo y significativo de la política social. Bien, en esta matriz desagrego el concepto de apropiación colectiva para hacerlo más operativo. Planteo 4 tramas, solamente las voy a mencionar por una cuestión de extensión de tiempo. La noción de protección social marca el cruce que tiene una política social con otras políticas sociales. Es decir, esos cruces se pueden trazar en la vida de las familias de sectores populares. Encontramos experiencias pasadas y contiguas de otras experiencias previas en relación a las intervenciones del Estado. Entonces, la experiencia de ser receptor de una política social suele ser una experiencia cruzada. Entonces, los recursos de significación que una familia o una persona actualiza se desarrollan en función de otras experiencias anteriores. Recién Leticia hablaba, tomo esta expresión de perfil del bienestar. Bueno, el perfil de bienestar de nuestra, digamos, a nivel nacional es sumamente fragmentario.
Entonces, esa fragmentación también se expresa en las trayectorias familiares, es posible ser rastreada a escala capilar, a escala microsocial. Bien, la trama situacional habla de los encuentros cara a cara que una política social puede producir cuando está en manos de sus destinatarios. Da cuenta del tipo de sociabilidad que una política social genera. Asumimos acá que una intervención del Estado tiene representación dramática. Podemos encontrar ambientaciones, podemos encontrar personajes, podemos encontrar guiones, escenarios. Hay movimientos, interacciones, hay aprendizajes, hay asimilaciones que tanto las personas destinatarias, como los agentes de las burocracias estatales, como también los agentes que intermedian, ponen en juego encuentros cara a cara. Bien, la tercera categoría, la trama de género, da cuenta del carácter diferencial de las apropiaciones. Podemos encontrar que para varones y mujeres, las prácticas y las vivencias que se tienen, que se producen respecto de una política social, son diferenciales. Entonces, esta mirada densifica el análisis sobre las intervenciones del Estado. Pensar en términos del juego relacional que muchas veces se arma entre varones y mujeres en los lugares que cada uno de ellos ocupa en el campo en tanto destinatarios, receptores de una política social. Quiero decir con esto, más allá de los lineamientos que cada política explícita o tácitamente plantee, prevea, las varones y mujeres se apropian de una manera diferencial de una política social y, por ejemplo, si pensamos en las transferencias monetarias condicionadas, los varones, en comparación con las mujeres, en la literatura específica parecen menos estudiados, ocupan respecto de ese tipo de políticas muchas veces un lugar secundario que es menos estudiado en la literatura. La última categoría es la trama material. Es interesante observar, mirar el dinero o los recursos que una política social asigna, no mirarlos desarticuladamente, sino enraizarlos a un conjunto de estrategias de vida que las familias de sectores populares llevan adelante en la intención de garantizar la subsistencia, y entonces observamos que los recursos de una política aparecen enlazados a aquellos ingresos provenientes de trabajos informales, a las ayudas de redes familiares, a las diferentes, a las coberturas, como decíamos cuando hablaba de la trama de protección social, a la cobertura de otras políticas sociales y a múltiples rebusques que las familias, las personas desarrollan a diario. Entonces, ahí hay una mirada relacional entre el recurso de la política pública y la vida cotidiana y las estrategias de vida que las familias, sus diferentes integrantes, desarrollan. Mirada relacionalmente, observamos el carácter complementario del recurso que la política social asigna. Bien, acá desagrego en esta idea del ordenamiento en tramas, lo que fui comentando recién lo desagrego un poco más. Lo que me interesa señalar en esta diapositiva es hacer foco en que una política social deviene, se incrusta en un entramado relacional mayor. Este entramado relacional está compuesto
por diferentes vínculos estatales, por encuentros y por movimientos en el entorno cercano, está compuesto por experiencias orientadas por el orden del género y por múltiples recursos que se usan en el intento de subsistir en contextos de mucha fragilidad. Significa esto que lo que subyace acá es la idea de pensar todo lo que hay de sociedad en el funcionamiento cotidiano y en la vida de una política social. Todo lo que hay de sociedad en este sentido, y se procura acá también, ese es el desafío, construir un espacio de enraizamiento que tiene una política social, construirlo metodológicamente. Entonces, es importante para profundizar en el análisis desde esta perspectiva, ¿verdad? Es importante para profundizar el análisis sobre una política social, mirar hacia afuera de esa política social. Quien es receptor y receptora está involucrado en diferentes ámbitos que acá trato en este esquema de generar un ordenamiento de esa cotidianidad, podríamos decir, que la política social produce. Bien. Uno de los aspectos finales que me sirven para seguir indagando y pensando en la categoría de apropiación y tensionarla con la coyuntura nacional, que es muy compleja. El atributo, dentro de la categoría de apropiación colectiva, quiero destacar el atributo de lo colectivo. ¿Qué implica el atributo de lo colectivo? Implica señalar que la apropiación de una política social es un hecho social, alcanza estatuto público. No se trata, desde este punto de vista, solo de un margen de maniobra, de representaciones que los actores, que los receptores producen, sino que se trata de reconocer que esa capacidad de agencia, esa capacidad de resignificación que las personas destinatarias de una política social tienen, por cierto, están incrustadas, arraigadas a un entramado relacional mayor. Entonces, a la idea de un sujeto activo, de un agente que respecto de una política social piensa, hace, siente, resignifica, antepongo, este es el diálogo también con la literatura, antepongo la presencia de diferentes actores, de diferentes instituciones, de relaciones que a través de este entramado que señalo, activan una política social, la vivifican a una política social. Y ese es el punto a señalar. ¿Cómo se tensiona este atributo de lo colectivo en una coyuntura en la que prevalecen fuertemente un conjunto de intervenciones del Estado en Argentina que refuerzan el vínculo Estado-individuo, políticas de individuación? Se privilegia esas políticas y a la vez se debilitan las políticas que, por cómo están diagramadas, en algo densifican el entramado institucional, políticas que tienden a construir en el territorio vínculos y acciones colectivas. Entonces, es un proceso de individuación extremo en este sentido al que asistimos, porque prevalecen ese tipo de políticas. Bien, entonces, ¿cómo pensar la apropiación colectiva
de aquellas políticas de individuación. Las políticas de individuación se caracterizan por ser estandarizadas, algunos autores las denominan políticas de la distancia. Sin embargo, esos son los lineamientos que la política marca. Efectivamente, construyen vínculos más estandarizados, de mayor distancia, incluso virtualizados, pero en su apropiación colectiva siguen estando presente ese entramado relacional que le da vida, que vivifica, que activa a las políticas sociales. Y también, por último, en esta coyuntura, otra línea de interés es sumar una trama, que es la trama institucional, en momentos de fuerte cuestionamiento en nuestro país a lo público estatal. Es importante elaborar tramas que destaquen lo institucional como punto de interés para comprender los modos de apropiación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy interesante. Ahora la palabra a Matías Ballesteros, Bettina Freidín y Josefina Roques. ¿Está Matías? ¿Qué tal? Sí, iba a arrancar hablando Bettina, no sé si está ahí Bettina. Sí. Hola Matías. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Acá estoy desactivando, activando el audio. Sí, 15 minutos o uno más porque no está Bueno. Ok, 15 minutos. Bueno, ¿arranco? Sí. Bueno, nosotros vamos a presentar un trabajo también colectivo que hicimos con Matías Ballesteros y Josefina Roques, consumo de bebidas azucaradas en Argentina, un problema de salud pública y un determinante intermediario de las desigualdades en salud. La siguiente. Bueno, desde el punto de vista teórico, partimos de estudiar las desigualdades sociales en salud como una derivación de la estructura de clases, que en articulación con las relaciones desiguales de género, étnico-raciales, en la edad y los condicionamientos territoriales constituyen modos de vida colectivos para los distintos grupos sociales. Las prácticas alimentarias, que son el foco de nuestro trabajo, son un determinante intermediario entre las desigualdades sociales y las desigualdades en salud, e incluyen el consumo no solo desde el punto de vista nutricional de los alimentos que se ingieren, sino también el estudio del proceso social de apropiación, uso, transformación y disposición de la comida, y los significados socioculturales que les son atribuidos. Están influenciadas las prácticas alimentarias por los gustos y preferencias personales, los patrones de comensalidad, la pertenencia a distintos grupos sociales, el momento del curso de vida y del ciclo vital, el ritmo de vida cotidiana y tradiciones culturales territoriales específicas. Y además, desde el punto de vista interseccional, son un poderoso creador de diferenciación de género y de posición social. Si bien el estudio de las prácticas alimentarias se ubica en un nivel microsocial, es importante entender que constituyen el último eslabón del sistema alimentario globalizado y que están condicionadas por el entorno alimentario local, que crea ventajas o desventajas territoriales para el acceso y el tipo de productos disponibles. En cuanto al contexto global, lo que se observa desde hace unas décadas es el incremento global, regional y nacional del consumo de productos ultraprocesados. Entre ellos se ubican las bebidas artificiales azucaradas y las no azucaradas, que incluyen gaseosas, jugos en polvo, concentrados, aguas saborizadas, bebidas energizantes y otro tipo de productos. Esta expansión transnacional de los productos ultraprocesados está liderado por las corporaciones transnacionales de alimentos y bebidas, que influencian el mercado a través de estrategias de marketing y mecanismos de influencia política.
También desde el punto de vista de la sociología de la salud, es importante tener en cuenta que el consumo de bebidas oficialmente azucaradas dentro de los productos ultraprocesados se asocia con dietas nutricionalmente desequilibradas, el sobrepeso y la obesidad y otros factores de riesgo y enfermedades crónicas no transmisibles de alta prevalencia. Y también, yendo al contexto local, que Argentina es uno de los países de mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo, especialmente de gaseosas. La próxima, por favor. Más específicamente en el contexto nacional, hace más una década aproximadamente se realizó un estudio que se denominó BASTA, la sigla abrevia Bebidas Azucaradas, Salud y Tarifas en Argentina, que se realizó en el CEDES, Centro de Investigación del país, y que muestra que para el año 2013 Coca-Cola y PepsiCo concentraban el 82% del mercado de gaseosas. También según este estudio y con datos del Euromonitor para el periodo entre 2005 y 2015, se observa que en el mercado de bebidas sin alcohol predominaban las gaseosas, casi un 60%, y las aguas saborizadas representaban un 11%, observándose un crecimiento en los últimos años de ese periodo de bebidas con menor contenido de azúcar y por lo tanto menos calorías. La próxima. Bueno, en cuanto al marco regulatorio y políticas de salud pública en Argentina referidas a las bebidas artificialmente azucaradas, desde 1996 existe un impuesto interno que grava con el 8% a este tipo de bebidas, jarabes, extractos y concentrados, que se reduce un 4% si contienen jugos de fruta. Hubo un intento en 2017 de gravar con un mayor impuesto a las bebidas artificialmente azucaradas por sus riesgos para la salud, en el marco de un proyecto de reforma tributaria más amplia, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja entre un 17 y un 20% de gravamen. Se considera un impuesto saludable al encarecer estos productos, que son dañinos para la salud. Bueno, este proyecto no fue aprobado, con lo cual sigue vigente el gravamen de 1996. Y actualmente no hay diferenciación en el tratamiento tributario según la bebida contenga o no azúcar agregada. Sí es importante destacar desde el punto de vista regulatorio que desde el año, en el año 2021 se reglamentó, se sancionó, mejor dicho, la Ley Nacional de Promoción de Alimentación Saludable. Se reglamentó en el 92 y comenzó a implementarse, que establece, entre otras normativas, la inclusión de sellos frontales de advertencia de nutrientes críticos, entre ellos el exceso de azúcar, en los envases de productos industrializados. Y además reguló publicidades y los entornos alimentarios. O sea, bueno, hasta acá llegó. Sigue Josefina. Bueno, nuestro objetivo es analizar los patrones de consumo de bebidas artificiales azucaradas en la población urbana adulta, según variables sociodemográficas, a partir de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2018-2019, que es la última. Consideramos que conocer los patrones de consumo de bebidas aporta al estudio de las desigualdades sociales en salud. Por otro lado, también proponer, volvemos al anterior segundito, proponer recomendaciones sobre políticas públicas para disminuir el consumo y las desigualdades sociales que éste genera. Ahora sí, pasamos a la metodología. Realizamos un análisis cuantitativo basado en datos secundarios estadísticos de tipo correlacional y de corte transversal. Como fuente utilizamos la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del 2018-2019 del Ministerio de Salud, que se basa en una muestra probabilística que permite realizar estimaciones para la población residente en zonas urbanas de 5.000 habitantes y más. Nosotros trabajamos con la base de datos que corresponde al cuestionario que se aplica a la población mayor de 18 años, que da una muestra de 7.367 casos. Realizamos análisis bivariado y regresiones logísticas binarias, incorporación de variables por bloque y bloques con interacciones de variables. La variable dependiente con la que trabajamos es frecuencia de consumo, que la dicotomizamos para simplificar el análisis en la regresión logística.
Bueno, sigo yo. Bueno, no sé si llega a verse bien el cuadro, pero lo que muestra es que un tercio de la población argentina consume diariamente bebidas azucaradas, otro tercio consume entre 1 y 6 veces por semana y más aproximadamente el tercio restante consume menos de una vez por semana. Ahí se alejó un poquito más todavía, pero no importa. También observamos que a medida que aumenta el nivel educativo y el ingreso, se reduce el consumo. También es menor el consumo entre los hogares que cuentan con cañería al interior de la vivienda. Es menor entre las mujeres, es menor a medida que aumenta el grupo etario. También es menor en las personas que viven en hogares con menores y las personas que tienen colesterol elevado o diabetes. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, y lo que hicimos fue realizar una regresión logística. Como dijo José, fuimos incorporando las variables por bloque. Voy a comentar solamente algunas cositas por cuestión de tiempo de lo que se observa en la regresión. En principio, en el primer bloque incluimos las variables socioeconómicas y lo que se observa que las tres continúan resultando significativas. En particular, destacamos el abastecimiento de agua por cañería porque quienes no tienen agua principalmente se ubican en los primeros quintiles de ingreso y lo que está mostrando es que una vez controlado el efecto del ingreso, no tener agua por cañería continúa asociado a consumir más frecuentemente bebidas azucaradas. La regresión, como había comentado José, muestra las chances relativas de consumir diariamente bebidas azucaradas. Bueno, en el bloque 2 incluimos las variables demográficas y la región. Ahí se reduce levemente el efecto del ingreso y aumenta levemente el del nivel educativo por el vínculo de estas variables con el grupo etario. En el tercer modelo incluimos la condición de salud y ahí se reduce levemente el efecto de la edad, pero continúa teniendo un efecto muy importante. Y por último, incorporamos interacciones, realizamos también interacciones entre sexo y nivel educativo y sexo y ingreso que no resultaron significativas. Sí lo resultó con edad y lo que muestra es que las diferencias en el consumo desaparecen entre la población por género, desaparecen entre la población adulto mayor y entre las mujeres hay menores diferencias según el grupo etario. Em, bueno, eso es todo. Ah, no, una cosita más con relación a esto, que nosotros arrancamos a hacer un análisis también con la población adolescente y en esta población también se observa que bueno, el consumo es bastante más elevado todavía y también, al igual que en la población adulta mayor, desaparecen las diferencias de género. Entonces, bueno, lo que observamos es que entre la población que más se cuida y que menos consume, que es la adulta mayor, no hay diferencia de género, y entre la población que menos se cuida y que más consume, que son los adolescentes, también desaparece la diferencia de género. Ahora sí, pasamos a la filmina siguiente. Bueno, para ir cerrando, destacamos que bueno, los niveles tan elevados de consumo de bebidas azucaradas en Argentina son una problemática para la salud pública y por lo tanto se desprende como muy importante desarrollar políticas públicas que colaboren en el descenso de su consumo y en disminuir las desigualdades en salud que generan. En base a las experiencias de otros países y también en base a la recomendación de organismos internacionales, identificamos como tres políticas principales. Una es, se destaca la campaña de campañas de información masiva, en este caso, que deberían acompañar a la Ley Nacional de Promoción de la Alimentación Saludable, para que ayuden a interpretar los sellos formales, que estos son parte de la ley, pero que no se cumple. Y también sería importante campañas específicas que den cuenta de las consecuencias negativas para la salud de las bebidas azucaradas. Bueno, también resultó muy efectivo en otros países, en particular de Latinoamérica, la inclusión de un impuesto que grave el consumo de bebidas azucaradas. Los organismos internacionales, como comentó Bettina, señalan que estas deben ser al menos del 20%. Hay dos como modalidades que tienen algunos matices. Una es que se grave un porcentaje del valor total del producto, como fue el caso de México. Esto contribuyó a que descienda el consumo de bebidas azucaradas en México y que además descienda particularmente fuerte en la población de menores recursos. Y una alternativa similar es la que se desarrolló en Ecuador y Chile,
que una parte del impuesto varía en función de la cantidad de azúcar que tienen las bebidas. Entonces esto llevó a que algunas empresas reformulen sus bebidas y bajen la cantidad de azúcar. Bueno, y por último se destaca como importante garantizar el agua potable al interior de las viviendas, que no solo contribuiría con el descenso del consumo de bebidas azucaradas, sino también el descenso de la morbimortalidad por otras problemáticas. Pasamos a la Filmina. Bueno, para finalizar, destacamos que el planteo este... No, no entendí, pero es la... 2 minutos. Perfecto, perfecto. Para finalizar, destacamos que el planteo de la Filmina anterior, de las políticas, parece totalmente utópico en la Argentina actual, está fuera de la agenda pública y totalmente ajeno al ideario del gobierno nacional. Por un lado, en el país están desarrollando recortes de distintas políticas públicas bajo el argumento de que no hay plata para determinadas cosas y de la importancia de lograr el equilibrio fiscal únicamente vía el recorte del gasto público. Particularmente ha habido recortes muy fuertes a obra pública y a determinadas políticas de salud. También el discurso público del gobierno nacional destaca como primordial bajar impuestos, bajar la carga impositiva del país y también la cantidad de impuestos existentes, bajo el argumento que es una carga impositiva asfixiante y que existen demasiados impuestos en el país. También de reducir al mínimo posible la intervención del Estado, bajo la lógica de que se desarrolle el mercado y de esa forma se pueda desarrollar el país. Y un énfasis muy puesto en la meritocracia, sin considerar las desigualdades de origen, por sobre las desigualdades de salud, sobre la igualdad, que en salud esto se podría traducir como el discurso de la responsabilidad individual de la salud, la responsabilidad de la salud de cada uno, por sobre la consideración de que existe una determinación social de la salud. En lo que es el planteo nuestro, las bebidas azucaradas, uno podría pensar que el argumento sería, si una persona se quiere tomar un juguito o una gaseosa, ¿quién es el Estado para decir que lo puede hacer o no? Bueno, entonces este contexto actual va totalmente a contramano de campañas que acompañen campañas de información que acompañen la ley nacional, la ley nacional de un impuesto a las bebidas azucaradas y también de políticas públicas para garantizar el acceso al agua al interior de las viviendas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, a Matías, a Bettina y Josefina. Ahora la palabra a Abraham García González de la UEP, Universidad Autónoma de Barcelona. Muy bien, pues muchas gracias por este espacio. Si puedes poner las diapositivas. Gracias. Y bueno, yo me presento, soy Abraham García, doctorando en la Autónoma, y aquí mis directores presentes, Pedro López y Sandra Facelli. Y este es un trabajo que estamos haciendo en la tesis que se llama Influencias directas e indirectas de los determinantes sociales de la salud, el caso español a través de un modelo de ecuaciones estructurales. Si puede avanzar. Y bueno, quería comenzar diciendo que el ser humano, ¿no?, tiene un deseo instintivo, podríamos decir que también evolutivo, por retrasar la muerte. Y sabemos mucho sobre la muerte, sobre que el final del ciclo vital y tal, pero no sabemos exactamente qué es la vida. Hay un debate todavía en torno a la definición de la vida, pero me llama la atención a mí que incluso desde las ciencias biomédicas, desde la medicina, la biología, se incide en que cada ser vivo tiene una identidad propia, separada del entorno, pero que es imprescindible la relación que tiene ese ser vivo con el ambiente. Entonces, este deseo por retrasar la muerte nos ha llevado históricamente a analizar sus causas, ¿no? Las enfermedades, hay papiros que tienen 3000 años sobre cómo retrasar la muerte o el ansiado elixir de la vida, ¿no? Pero eso ha llevado también a que no se ha llevado a analizar cómo potenciar la vida, aunque últimamente sí. Y en este sentido, la sociedad pues ha afectado a la salud en dos sentidos. Hacia lo positivo, pues hoy en día tenemos mayor esperanza de vida, ha aumentado la estatura media, lo cual es un reflejo de las mejores condiciones, pero también hacia lo negativo, porque por ejemplo la desigualdad social se ha visto que afecta a la salud. Y durante muchos siglos, pues la medicina no traspasó a un análisis racional de la cuestión, pero hoy en día, pues sí que podemos decir que se está analizando científicamente lo que es la salud, lo que es la enfermedad, y además las ciencias sociales están permeando aquí, ¿no?,
y también afectando que la salud no es solo una cuestión física, sino también una social. Entonces, pues ya hemos hablado muchas veces de la influencia del origen social sobre el destino, que sería la figura 1, pero aparte podemos relacionar esto con la salud. En la figura 2 podemos ver, por ejemplo, un modelo que hay entre muchos de cómo la sociedad, desde lo macrosocial a lo microsocial, afecta al ser individual. Y en la figura 3, pues podemos ver que hay estudios también que revelan que los países con mayor desigualdad tienen peores resultados en salud, tanto a nivel poblacional como a nivel individual. ¿Se puede avanzar? Este estudio que yo presento se basa en este otro de Consolacio, Sarti y Terraneo, en el cual hicieron en Noruega un modelo de ecuaciones estructurales y de esta forma pues analizaron en interacción todas esas variables, cómo afectan a la salud, ¿no? Y si puede avanzar. Entonces nos planteamos quién consigue qué y por qué. Y esta es la pregunta que subyace a todas las discusiones sobre clases y estratos y sus relaciones estructurales, decía Lenski, y es la que también nos hacemos nosotros ahora. Si puede avanzar y darle a al primer ahí. La pregunta sería, ¿cómo se relacionan entre sí los determinantes sociales de la salud desde el enfoque de la movilidad social y qué peso relativo tiene cada uno al actuar en interacción? El objetivo sería pues, analizar los efectos directos e indirectos relativos de los principales condicionantes sociales de la salud sobre esta desde un enfoque causal de interacción, y nuestra hipótesis sería que el origen social de los individuos afecta a la salud de estos mediando a través del destino social, y asimismo se espera que el nivel educativo tenga más influencia mediando a través de la ocupación que en sí mismo. Este sería nuestro modelo de análisis, que básicamente es en la parte azul cómo lo macrosocial afecta a lo microsocial de las personas. En eso microsocial se producen esas dinámicas de desigualdad y de movilidad social, y cuando los individuos se exponen a todas esas dinámicas, tanto las microsociales como las macrosociales, pues se producen unos efectos sobre las dimensiones física, mental y social, que básicamente es su salud, desde el nacimiento hasta el fallecimiento. De forma procesual se van incorporando todas esas experiencias a la propia persona. ¿Puede avanzar? La técnica utilizada sería el modelado de ecuaciones estructurales generalizado o GESEM, que es una rama en concreto de dentro de los modelos de ecuaciones estructurales clásicos, y el instrumento sería la encuesta de condiciones de vida 2019 de España, y utilizando el módulo intergeneracional de transmisión de la pobreza, que sería la población de entre 25 y 59 años de España, y aproximadamente unos 15.000 casos. Entonces, para empezar con los resultados, pues en España en concreto a día de hoy podéis ver estos dos mapas, que el de la izquierda sería la tasa de mortalidad y el de la derecha sería la renta per cápita media. Entonces se ve como hay un eje norte-sur que le llamo yo, ¿no? Que del norte hacia arriba y en concreto en los centros económicos, que serían Madrid, País Vasco, Cataluña, hay mejor salud o menor tasa de mortalidad y también mejor renta per cápita. Y de ahí hacia el sur, de Madrid hacia el sur, sería lo contrario. Mayores tasas de mortalidad y menores renta per cápita. ¿Se puede avanzar? Cuando vemos ya dentro de las dinámicas de movilidad qué sucede con la salud, pues podemos ver este mapa de calor. En la izquierda veríamos lo que son las dinámicas de movilidad en España, serían a 3 clases, servicio, intermedia y manual. Y vemos que hay cierta movilidad, ¿no? Que es difícil subir, que es un poco más fácil bajar, pero igualmente que las clases se suelen mantener. Y cuando lo evaluamos con el tema de la salud, pues podemos ver este degradado de colores en el que a más verde sería mejor salud y a más rojo sería peor salud. Y a mí lo que me llama la atención aquí es que dentro, por ejemplo, de la categoría servicio o de la intermedia o de la manual, da igual, si solo nos centramos en la categoría de destino, en principio cada persona, si ha llegado ahí y la salud fuera por donde tú llegas, debería tener la misma salud. Sin embargo, se aprecia un gradiente según de dónde vengas. Es decir, los que han llegado a servicio y vienen de servicio tienen mejor salud que los que han llegado a servicio pero vienen de la manual. Y este gradiente se produce en cada clase, ya sea servicio intermedio o manual, siempre se produce el mismo gradiente en el que si provienes de una clase inferior, tienes peor salud. Si puede avanzar. Y en nuestro modelo pues hemos utilizado estas variables, las EGP de destino y de origen a 6 categorías,
el nivel educativo de origen y destino a 4 categorías, la edad, que sería variable continua, la situación económica de origen, la renta neta anual en deciles y la salud ajustada DAMI, que lo más importante de aquí sería que la salud es la variable dependiente y que en este caso la encuesta tenía una variable de salud autopercibida. Lo que hemos hecho es ponderarla con otras variables más objetivas sobre patologías y finalmente la hemos transformado en una variable DAMI. ¿Se puede avanzar? Y estas ecuaciones lo que nos vienen a decir es que el modelo es válido porque antes de hacer un modelo de ecuaciones estructurales o de evaluarlo, tenemos que ver si tenemos más información disponible que incógnitas. Pues la información disponible sería el total de ecuaciones, que tenemos 36, y las incógnitas que tenemos que hallar sería el total de parámetros libres, que son 18. Pues básicamente, como tenemos 18 incógnitas y 36 de información disponible, lo que nos viene a decir es que el modelo está sobreidentificado y que podemos avanzar con su evaluación. ¿Se puede avanzar? Y este sería el modelo, que arriba podemos ver que tiene 24 grados de libertad, entonces nos vuelve a recalcar que el modelo es válido. Si ese valor fuera negativo, no se podría evaluar el modelo, habría que rehacerlo, pero en este caso, como hay grado de libertad positivo, pues nos dice que el modelo se puede evaluar. Y lo que hemos hecho es agrupar el origen social como variable latente, que vendría a ser afectada por la situación económica de origen, por el EGP de origen y por el nivel educativo de origen. Eso sería la variable latente origen, que afecta a tres caminos, digamos, ¿no? El primer camino sería directamente a la salud, que sería el que está en el medio. El camino de arriba sería el que va al EGP de destino, el cual afecta a la renta, la cual afecta a la salud. El otro camino sería el que va de origen a nivel educativo de destino y nivel educativo de destino a salud. Y por otro lado, la edad, que sería la única variable exógena, o dicho de otro modo, la única que no es afectada por ninguna, pero sí afecta, que en este caso se suele poner en estudio en salud porque afecta mucho a la salud. Y si afectaría en este caso a la salud, pues la ponemos ahí aparte que afecte, ¿no? Y lo que podemos ver es, espera, dale uno atrás. Y lo que podemos ver es que, contrario a lo que yo pensaba en la hipótesis, pues el nivel educativo de destino es el que más afecta a la salud por detrás de la edad. Yo pensaba que el nivel educativo de destino iba a afectar mediando a través de la ocupación o de la renta, pero en este caso, no sé por qué, todavía estamos en ello en el capítulo, el nivel educativo pienso yo que afecta tanto al capital cultural que tienen las personas, que en este caso afecta mucho a la salud. Y detrás de la edad es lo que más afecta en el modelo. Y este modelo lo hicimos de ecuaciones estructurales porque habíamos hecho otros modelos de interdependencia, otros modelos de efectos absolutos, pero no se podían ver todas las variables de interacción. Pues aquí se ven todas las variables a la vez y podemos ver cómo afectan unas a otras, ¿no? Y también me llamó la atención que el origen afecta mediando a través de la educación de destino y de la ocupación de destino, pero también afecta un poco directamente, lo cual nos viene a decir que incluso esos primeros 20-25 años que las personas viven en su hogar de origen, también les afecta su salud de por vida. O sea, que no es que solo el origen te afecte mediando, que también, sino que te afecta de por vida por esos 20, 25, 30 años que las personas han vivido en su hogar de origen. Y ahora sí puede avanzar. Entonces, como conclusiones, se han realizado diferentes modelos de ecuaciones estructurales, siendo este modelo GSEM el más parsimonioso, en el que la salud se ve afectada por el origen, que es la variable latente, el cual también afecta al nivel educativo y la ocupación de destino, caminos que terminan afectando a la salud por esas propias vías, ¿no? Se ha priorizado agrupar únicamente el origen social como variable latente. Podríamos haber agrupado también el destino social por dos razones. La primera es que se simplifica el modelo, y la segunda es que de esta forma podemos observar la influencia específica de cada camino sobre la salud. Podríamos haber creado en este sentido otra variable latente que fuera destino social, pero en este caso no podríamos ver la influencia que tiene ni la educación sobre la salud, ni la ocupación de destino sobre la salud. Solo podríamos ver el destino en latente sobre salud. Entonces no nos interesaba porque no podíamos ver esos caminos específicos. Como conclusión número 2, en el plano de movilidad ocupacional se aprecian dificultades para ascender ocupacionalmente y en general se observa el panorama español marcado por la inmovilidad.
Al cruzar esta movilidad con el estado de salud ajustado, se observa que dentro de las mismas categorías ocupacionales de destino, el origen hace que se tenga una mejor o peor salud. Esto puede estar derivado por las experiencias vividas dentro del hogar de origen durante una parte muy importante del desarrollo vital, como es la infancia, la adolescencia y el comienzo de la adultez. Y como conclusión número 3, lo que más influencia el estado de salud en este modelo de influencias relativas es la edad, como es lógico, pero seguida del nivel educativo de destino. La renta y la ocupación tendrían algo menos de influencia, pero también la tienen, y ambos caminos se verían afectados de forma importante por el origen social, lo cual nos confirma que en España, a día de hoy, dicho origen afecta notablemente al destino social, el cual influye sobre la salud de las personas. Y por terminar, yo si os quedáis con esta idea me quedo tranquilo, que sería que en España, un país que tiene sanidad pública, que tiene educación universal, todavía el origen social afecta al destino social y todavía el destino social afecta a la salud, pero también el propio origen afecta a la salud. Entonces, pienso yo que mientras haya desigualdad social, lamentablemente habrá desigualdades en salud. Podríamos pensar que en Europa, un país como España desarrollado, no hay desigualdades en salud, pero sin embargo, a la vista de todos estos datos, pues sí que vemos que hay desigualdades en salud. Y si puedes pasar. Muchas gracias y ahí están las referencias. Abraham, muy interesante, más todas las presentaciones fueron muy interesantes. Ahora tenemos 20 minutos, una media hora por preguntas.